Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast. Y el día de hoy toca hablar de un tema de la mente y cómo podemos controlar nuestra mente, cómo podemos controlar lo que está pasando en nuestro día a día, cómo blindar nuestra mente de todos estos efectos que podemos tener cuando nos dejamos programar por la negatividad, por lo que a veces las noticias nos dicen, y en este específico caso es cómo cuando a ti te narran los efectos secundarios de un medicamento, simplemente el hecho de leer los efectos secundarios puede hacer que lo sientas de inmediato, incluso si el fármaco es completamente inofensivo. Este efecto es lo opuesto al efecto placebo. Varios de ustedes seguramente han escuchado cómo cuando a veces estás en un estudio clínico, te dan una pastilla que no tiene absolutamente nada, tú nunca sabes qué te estás tomando, tú piensas que te estás tomando el fármaco que te va a curar la enfermedad y la mente lo hace todo. Entonces, cuando la mente lo hace todo y te dan una pastilla que no tiene absolutamente nada, quiere decir que nosotros estamos produciendo todas esas enfermedades y nosotros estamos dando las indicaciones a través de esta nueva, entre comillas, ciencia de la epigenética para que todos los mecanismos moleculares se activen y entonces tu cuerpo sane. Lo opuesto es que cuando tú estás bajo la negatividad, bajo leer lo que te va a pasar si tomas ciertas pastillas, pues te va a pasar, porque tu mente ya lo está creyendo. Entonces, lo importante aquí es que las expectativas te pueden dañar completamente. Y ese es exactamente el título que vamos a ver. Cómo el efecto nocebo, cómo tus expectativas te pueden enfermar, pero ¿qué crees? Que si te quedas hasta el final del video, vas a descubrir cómo proteger tu mente de estos efectos y de este efecto nocebo. Entonces, vamos a ver qué pasa. Como les dije hace ratito, el efecto placebo es cuando nosotros estamos ingiriendo una pastilla y simplemente la mente lo hace todo. La expectativa es positiva y en latín esa palabra de placebo significa que me va a complacer. Entonces, yo estoy en una actitud de gratitud, yo estoy en una actitud de que me puede ir bien, yo estoy en una actitud de que voy a sanar y de que mi cuerpo va a estar completamente abierto a recibir este beneficio, este bienestar, ¿sí? El efecto nocebo viene del latín que significa te hará daño. Y eso, obviamente, nuestro cerebro lo interpreta como una expectativa negativa. Y un fenómeno se empieza a activar, que es un fenómeno neurobiológico, donde tú sientes una amenaza percibida y entonces tu cuerpo empieza constantemente a buscar qué es lo que le puede estar haciendo daño. Entonces, lo que pasa aquí es que el efecto, el nocebo no es imaginario, es una respuesta fisiológica que tú activas, donde la anticipación negativa de que algo te puede pasar se traduce en síntomas completamente reales. Y eso es lo que ocurre con muchísimas personas, sobre todo cuando van a un médico tradicional y el médico les empieza a diagnosticar. Y a veces ha habido ya muchas ocasiones donde a veces se atreven a darte un diagnóstico y ni siquiera te han hecho más pruebas, ni siquiera tienen todas las bases, simplemente es una sospecha, pero sueltan el diagnóstico. Y al decir esas palabras, inmediatamente, inmediatamente tu cerebro está ya en una amenaza y entra en el proceso de una enfermedad.
Entonces, ¿qué va a pasar después de todo este, pues, drama, por así decirlo, que vivimos cuando nosotros creemos esas expectativas negativas? Pues lo que va a pasar es algo muy simple, que la sugestión de nosotros y todas las indicaciones que tu mente le está dando a tu cuerpo de que sí está enfermo, van a hacer que tú creas que realmente estás enfermo y que realmente tienes esos síntomas. Y esto pasa a veces también con la gente que es hipocondríaca, que a veces escucha los síntomas de una enfermedad y se empieza a sentir con ese tipo de síntomas. Todo eso es la pura mente que está jugando con las palabras que tú escuchas y que te estás sugestionando. De hecho, por eso ahora ya les gustó la moda de sacar noticias alarmistas y esto no quiere decir que no exista ninguna de estas enfermedades, pero bueno, sabemos desde el 2020 que hubo esta enfermedad famosa, que ya ni siquiera quiero mencionar las palabras porque es de verdad deprimente cómo las redes sociales te censuran por cualquier clase de cosa que te atreves tú a decir cuando tú sí sabes de lo que estás hablando, mientras que otras personas pueden hablar una bola de tonterías y no les dicen nada, ¿no? Entonces, para evitar cualquier cosa, acuérdate del 2020, acuérdate de lo que pasó. Toda esa estrategia es repetida constantemente y obviamente pues, los virus tienen que mutar y las cepas van a cambiar y los síntomas van a cambiar. Pues sí, pero si te lo están dice y dice y dice y luego te están anunciando estrategias para que te pongas y tomes y no sé qué, pues ¿qué crees que va a pasar? Que te vas a sugestionar y seguramente vas a entrar en las estadísticas de las personas contagiadas. Entonces, ¿qué pasa? En tu cerebro lo que está pasando es que hay una firma química, hay un cóctel de esta sugestión que se llama nocebo, el cóctel del nocebo, por así llamarlo, ¿no? Y este cóctel del nocebo está compuesto de tres sustancias. La primera es dopamina y esta dopamina lo que hace es que hay una caída dramática y así como lo estoy diciendo, no, o sea, no estoy jugando y no es exagerar las cosas. Hay una caída dramática en los niveles y de esta sustancia que es dopamina que te mantiene pensando, que activa esta corteza prefrontal y entonces eso señaliza la pérdida de una recompensa y empiezas en modo víctima y entras en una desesperanza. Y entonces eres una presa fácil, porque además de que ya no piensas, te posicionas en una imagen de víctima donde todo te puede pasar. ¿Qué más? Otra de las sustancias que se libera se llama colecistoquinina. Y esta colecistoquinina, que se abrevia CCK, es el antagonista principal y facilita la transmisión del dolor y bloquea los opioides naturales. Antagonista significa que es opuesto, opuesto a la dopamina. Y lo que hace es que bloquea las regiones que liberan estas sustancias como la dopamina y también serotonina y también endorfinas. Al bloquear todos estos sitios opioides, entonces empiezas a liberar sustancias, pero ahora de alarma, como cuál, como el cortisol. El cortisol se empieza a elevar y es la hormona del estrés, lo sabemos, esa creo que la mayoría de la gente la ha escuchado. Y esta hormona lo que hace es que activa tu eje hipotálamo adrenalina y ese eje empieza a mandar señales por todo tu cuerpo y te empiezas a activar como si algo te estuviera pasando, que es lo mismo que te pasa cuando estás bajo un estrés crónico, sea porque tu jefe viene de malas, jefe o jefa, sea porque tu trabajo no te gusta, sea porque te pusieron una junta urgente que no les gusta casi.
etcétera, ¿no? Entonces, cualquiera de esas razones te va a empezar a elevar este cortisol y te va a poner en este estrés. Y se parecen las firmas a cuando tú crees que el efecto de lo que te están diciendo en una enfermedad te va a pasar. Por eso las famosas noticias, porque están diseñadas para esto, para meterte en este efecto nocebo. Y por eso para mí fue tan importante hablar de este episodio ahorita, porque hoy en día estamos enfrentándonos también, no nada más a las alarmistas noticias que son deprimentes, sino ahora nos estamos enfrentando a noticias creadas por personajes que utilizan la inteligencia artificial en modo negativo y para crear caos y para crear desinformación. Y eso es lo que sí debería de estar supervisado y eso es lo que sí debería de estar censurado. Pero bueno, ya sabemos que todo se mueve por algo que se llama, ¿no? Materialismo. Entonces, bueno, ¿cuál es el costo clínico que pasa en una medicina? O sea, y no es que las medicinas sean malas y no es que todo lo tradicional sea malo, sino que el sistema está diseñado para enfermarte. Entonces, si el sistema está diseñado para enfermarte, pues obviamente los que ganan son, ya sabemos quién, ¿no? Entonces, bueno, cuando se prueba un fármaco, hay una gráfica donde las personas, y se les hacen encuestas y van llenando cuestionarios, etcétera, ¿no? Y hay una intensidad de dolor y hay un tiempo y después de la administración se ven los efectos. Entonces, cuando se administra un fármaco, lo ideal es que se vea una curva como la que se ve aquí en naranja y que después empieza a bajar, ¿no? Cuando hay la administración de cualquier fármaco, y en este caso es un fármaco X, este fármaco remifenantil lo que hace es que quita ese umbral de dolor tan alto y baja entonces la curva, y entonces quiere decir que está haciendo efecto este medicamento. Pero ¿qué crees que va a pasar? Que la expectativa negativa, cuando tú te empiezas a enterar y volteas a lo mejor y ya estás en tu casa y lees todo lo que te puede pasar por tomarte ese medicamento, pues lo que hace es que completamente anula el efecto del fármaco y vuelve el dolor al mismo nivel en el que estaba. Y entonces esa expectativa negativa anula el efecto del fármaco, y que es un efecto que se supone está diseñado para bloquear estos sitios que empiezan a liberar sustancias de dolor. También son regiones opioides. Entonces, la gente normalmente cuando consume los fármacos, después de que los está consumiendo, o a lo mejor en ese momento el médico le narra los efectos secundarios, le puede pasar esto y le puede pasar el otro y etcétera. Y eso pues sí es por ética que se debe de decir, ¿no? Pero ¿qué crees? Que tu mente no distingue entre simplemente lo que puede pasarte y lo que te va a pasar, ¿no? Entonces, tu mente se toma el cuento como esto me va a pasar, entonces puedo tener diarrea, entonces puedo tener náuseas, entonces puedo no dormir bien, entonces puede darme disfunción eréctil, etcétera, ¿no? Entonces, la farmacología mental puede ser tan potente como el fármaco químico o hasta más. Y se han visto muchos estudios del efecto contrario, del efecto placebo, donde la gente tomaba estas pastillas sin fármaco, sin ingrediente activo, y sanaban en cánceres, en enfermedades de verdad, pues ¿cómo se dice? Donde la gente probablemente ya estaba prácticamente desahuciada. Entonces, hay muchos factores que entran aquí en juego. ¿Cuáles van a ser esos factores? Se llama factores de susceptibilidad.
¿Quién es vulnerable a todo esto? ¿Qué es lo que pasa con la gente? La personalidad de la gente influye mucho. Hay altos, la personalidad que es más vulnerable es altos niveles de neuroticismo. Son pesimistas y les gusta jugar a la víctima y les gusta ponerse en ese lugar de dolor y de pobrecito de mí y de entiéndanme todos. Esas personas son las más susceptibles, las que creen que viven en un modo víctima todos los días y su vida es trágica, trágica como un cuento de... Creo que hay mucha gente que no conoció esa caricatura, pero había una caricatura de un niño que se llamaba Remy, que también era completamente un drama, ¿no? Y más bien te deprimía en vez de ponerte de buenas. Pero bueno, así es ese tipo de personas. Son pesimistas, todo lo exageran y les gusta jugar a la víctima porque también es la manera de llamar la atención. ¿Qué más? Hay un estado emocional que también te hace vulnerable. La ansiedad preexistente es el predictor más fuerte. Fíjate lo que estoy diciendo. ¿Crees que ya te van a recetar un fármaco o porque crees que ya te va a dar una enfermedad? Justo gestionando tu mente para que esa enfermedad te dé. Y esto pasa cuando, por ejemplo, estamos escuchando constantemente estos reportes y estas noticias. Pues vas a estar escuchando que hay X enfermedad y que te puede pasar a ti y que estos son los síntomas y que ten cuidado y que todo mundo y que si te miran feo ya te va a dar el virus. Bueno, pues ¿qué crees que sí te va a dar? Seguramente, porque estás constantemente exponiéndote a ese tipo de noticias y estás creando ansiedad. Aunque no seas una persona ansiosa, te vas a sugestionar. ¿Y qué pasa? Todas estas condiciones, la personalidad y tu ansiedad por estar escuchando este tipo de cosas, pues cambia tu genética y ese es el efecto de la epigenética. Tu ambiente interno, tu firma química cambia y empiezas a liberar todas las sustancias que van a hacer posible que haya variaciones aún en tus genes. Y hay un gen, por ejemplo, las letras y los tecnicismos no son importantes, pero es bueno que los mencionemos. Las variaciones en un gen que se llama COMT afectan el procesamiento de la dopamina y el dolor. ¿Por qué? Porque estos genes controlan a estas regiones opioides, que son las que se encargan de liberar ciertas sustancias. Las positivas, cuando estamos bajo la expectativa de que algo bueno nos va a pasar, y las negativas bloquean a estos receptores para que no se liberen estas sustancias y entonces se crea la otra, la firma química de este efecto nocebo, ¿no? Ahora, esta es toda la tragedia. Este es todo lo que te puede pasar y este es todo lo que a veces a mucha gente le pasa y a mucha gente hipocondríaca. Esta es la explicación técnica de qué es lo que les está pasando. Se tragan los cuentitos muy fácil, historias muy fácil. Entonces, no se trata de ser incrédulos, sino se trata de ser realistas. Tu cuerpo es más potente y tu mente es más potente que cualquier noticia que te den. Entonces, ten cuidado con lo que crees y tú eres el único que conoce tu cuerpo. Ninguna persona conoce mejor tu cuerpo que tú. Entonces, entre más lo escuchas, entre más lo le haces caso, entre más te cuidas, entre más previenes, mejor te va a ir. Entre más te vale gorro todo y te empiezas a atascar de porquerías y empiezas a tener una vida constantemente desordenada, pues vas a caer en esto y tú solito te estás metiendo a ese modo víctima, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos defendernos y reprogramar? Y aquí vienen las ideas buenas, ¿no? Nosotros podemos hacer un reprogramamiento del sistema, podemos reprogramar todos esos pensamientos y esas son estrategias de mitigar el daño que este tipo de noticias nos dan. Tipo, es una actitud positiva y no es ser polianas, no es ser positivos para todo, no.
aún la gente que es realista, pero tiene ese percepción, presentar los riesgos a veces con un énfasis en la mayoría de que no sufren efectos, que el 90% de las personas tolera bien las cosas, eso impacta mucho. Cuando a ti te dan las estadísticas de que hay una persona en 1 millón que le pasó el efecto que ellos tenían que poner porque por ética y por la regulación de las buenas prácticas clínicas se tienen que poner todos estos textos y todas estas indicaciones de los efectos secundarios, pues eso no quiere decir que a la mayoría le pasó eso. Eso quiere decir que hubo un porcentaje de personas que les pasó ese efecto. Entonces, si el médico es inteligente y te dice las cosas al revés y te dice al 90% de las personas le fue súper bien, le fue súper bien. Hubo un porcentaje pequeño de 10% que bueno, en algunos casos y en algunas enfermedades 10% no es tan pequeño, pero en otras sí, o del 1%, al 1% le dio diarrea. Ah, bueno, pero al 99 no le dio nada. Entonces, ¿qué crees? Tu mente va a interpretar las cosas en positivo. Y esa es la parte donde tiene que haber ese consentimiento contextual. Pero el médico tiene que ser inteligente para decirte las cosas y balancear el ser transparente con reducir la ansiedad. Y esto también es empatía. Esto también es ser una ser humano. O sea, no es ser una máquina, no es ser una persona que memoriza síntomas y te avienta un diagnóstico y te dice, tómate esta pastilla y ni siquiera te vio a los ojos. Y a veces tienen tanta prisa y el sistema está tan dañado que pues es todo express, ¿no? Y te sueltan las cosas como van y el problema de eso es lo que después va a pasar, ¿no? Entonces, no es ocultar la información, es decir la información de una manera que la gente la entienda de manera positiva y que su mente no le juegue un truco para irse por el efecto negativo. Entonces, eso se llama también tener un contexto terapéutico y es empatía y es esa confianza que reduce la ansiedad y disminuye la liberación de las sustancias, en particular de esta colecistoquinina, que es la que bloquea las regiones opioides, que son las que liberan estas sustancias que para bien nos ayudan y para mal se bloquean. Entonces, aguas, porque si yo libero esta sustancia, porque el médico no tiene tiempo o es un médico no muy profesional, pues la medicina no me va a hacer nada. ¿Y qué crees? Que después acabas, bueno, gastas tiempo, gastas energía, obviamente te sigues enfermando porque tu mente sigue pensando que no te hizo nada y tú sigues lanzando más y más y más receptores y más y más y más sustancias que te siguen enfermando y que te siguen programando genéticamente para empeorar. Y entonces vas a llegar a otro médico que a lo mejor te cuesta 3 o 4 o 5 veces más y que está en un super hospital, pero bueno, es un médico que teóricamente tiene más entrenamiento, también los enseñan a ser más empáticos, etcétera. Pero ¿qué crees? Que te va a dar lo mismo con otro nombre y ahora sí te va a hacer efecto. Pero ¿por qué te hizo efecto? Porque te lo dijo de una manera completamente distinta, porque te dio el 90-99% de las personas que sí le hace bien ese medicamento. Esa es la estrategia. Y esa es la estrategia que tú también puedes ocupar para ni siquiera ser presa de consumir este tipo de fármacos, porque de todas maneras, estos fármacos están diseñados para ayudarte en algo, pero muchas veces dañan otras cosas. Entonces, ten cuidado y mejor ponte del lado del placebo y ponte del lado de que tu mente y tu cuerpo pueden cambiar las cosas y la historia. En resumen, el mecanismo que pasa aquí en tu mente
Pues está bastante, bastante claro y es algo que se le llama un mecanismo de mente a la molécula. Y entonces empieza por tu pensamiento, por una sugestión verbal. Y esa sugestión verbal, aun cuando venga de un médico, no tienes por qué creerla y tú puedes decir, cuando un médico a lo mejor te diga el efecto secundario y te diga, es que le puede dar fiebre. Sí, dígame a cuántas personas le dio fiebre. Al 1%. Ah, ok, entonces al 99% no le dio fiebre. Tú solito estás dando ese mensaje a tu mente al cuestionar a los médicos y al pedirles que sepan los datos y que sepan lo que están prescribiendo, que por lo menos lean mínimamente lo que deberían de saber. Y después con esa sugestión verbal, ¿qué pasa? Procesas la información y activas tu amígdala y tu hipocampo, y entonces ya no estás en negativo, estás en positivo. Y la firma química que vas a liberar ya no es elevar esta CCK, esta colecistoquinina, y ya no es suprimir la dopamina, sino es al revés. Vas a liberar prácticamente nada de esta colecistoquinina y no vas a suprimir la dopamina y vas a sentirte bien porque estás en el otro lado. Y luego, la modulación y todo lo que va a pasar en tu cuerpo ya no va a ser en negativo, sino va a ser en positivo. Estas son las estrategias que puedes estar siguiendo. En vez de bloquear sitios y de facilitar estos mensajes genéticos, lo que vas a hacer es que vas a facilitar los mensajes positivos y vas a desbloquear la liberación de sustancias que te van a ayudar a sanar. Y entonces, ¿qué crees? Que el resultado es que vas a tener efectos positivos, que vas a sanar, que la medicina te va a ayudar y ya, ¿no? Si no lo haces así, entonces el diagramita que estás viendo es el que te va a ocurrir, que es el diagrama de las personas que entran al modo víctima. Y así como pasa en un fármaco, así pasa en la vida real por otra serie de razones. ¿Por qué razones? Pues porque estamos constantemente viendo y escuchando noticias y peleándonos con los partidos políticos y queriendo defenderlos y haciendo y poniéndote camisetas que ni siquiera te corresponden, a menos que te den de comer por eso, ¿verdad? Y ¿qué es lo que debes de hacer entonces? Te voy a dar 3 puntos más. Ya te di como una estrategia que te la voltea en positivo y ya depende de ti qué quieras seguir haciendo. Pero hay más cosas positivas. Necesitas controlar tu exposición a la información y evita estar buscando excesivamente efectos secundarios, ¿sí? Simplemente infórmate. Infórmate y enfócate en los porcentajes positivos, en los porcentajes de gente que sí ayudó. ¿Qué más? Entrénate en atribuir síntomas, en no atribuir síntomas. Cuando sientas una molestia que es leve, no asumas que es por el tratamiento que estás recibiendo. Practica una lluvia de ideas de causas alternativas que no sean dañinas como tu estrés laboral, tu falta de sueño, obviamente el cómo estás comiendo y cómo te estás alimentando y los cambios de clima. Practica ser responsable. Le cuesta tanto a la gente ser responsable de su salud y de sus vidas, que por eso acaban en todas estas enfermedades crónicas y degenerativas, porque simplemente ellos creen que la opción fácil es seguir viviendo como viven, no cambiar absolutamente nada, porque si me puedo tomar la pastilla, y entonces lo fácil es comprar pastillitas, ¿no? Y atiborrarte de pastillas. Bueno, ¿qué crees? Pues si tú crees que eso era fácil, deja que pasen unos 5, 6, 7 años tomando pastillas y vas a ver si es fácil o no. En cambio, el camino que te parecía difícil, ¿qué crees?
¿Qué era el camino fácil? El camino fácil era dormirte a la hora que debes, comer mejor, hacer ejercicio, cuidarte y empezar a aprender estos pilares de salud. Y por eso hoy todavía hay tiempo para que entres al curso que voy a dar este sábado 7 de febrero de 10 de la mañana a 12 del día. Acuérdate, es el curso donde te voy a enseñar cómo controlar la energía que viene por toda la parte astrológica, pero también científica, de cómo se mueve esta energía en tu cuerpo, cómo encontrar estas frecuencias para construir hábitos positivos, cómo darle la vuelta a las metas y hacerlas más personalizadas, más fáciles de cumplir y cómo reprogramar tu mente para que dejes de estarte diciendo que no eres disciplinado, que no eres responsable, que los hábitos no se te dan a ti. No, te voy a enseñar cómo sí se te pueden dar a ti y de manera más fácil. Entonces, voy a dejar la información aquí en el texto del video, así que ahí me puedes mandar un WhatsApp si te interesa y estás todavía a tiempo de inscribirte. ¿Qué más? La última estrategia. Reevalúa cognitivamente, que es aprende a reevaluar y enfócate en los beneficios. Cambia tu enfoque mental de forma deliberada a los beneficios que te va a dar lo que sea que estás tomando, aun cuando sea preventivo y sea un suplemento, y lo que esperas lograr con él. ¿Qué más? Recuerda situaciones pasadas donde esos tratamientos y donde esos suplementos funcionan bien y cómo a muchas personas sí les ayuda a empezar a mejorar su biología, su fisiología y la manera en que están pensando. Acuérdate que tú puedes reconstruir las autopistas de tu cerebro, pero depende de ti. Ahora sí que depende de en dónde estás posicionado. ¿Estás posicionado en el modo creador o estás posicionado en el modo todo me pasa a mí? Ahí te lo dejo de tarea y recuerda, estás completamente invitado o invitada al curso de este sábado 7 de febrero. Mándame un mensaje si te interesa y va a haber más cada mes. De una vez te aviso, cada mes va a haber una clase, una masterclass que te voy a dar de todos estos pilares y vamos a ir poco a poquito para que este 2026 sea completamente perfecto para ti. Perfecto para ti, eso no quiere decir que no te va a pasar nada, eso no quiere decir eso. No, o sea, tampoco soy mago ni soy Harry Potter y te voy a poner magia. No, simplemente te voy a ayudar a que si te llega a pasar algo, pues el efecto sea muy, muy, muy bajo y para que te recuperes mucho más rápido de lo que sea que pueda pasar, ¿no? Y para que de veras entiendas cómo la salud se empieza conociendo tu cuerpo, conociendo tu mente y conociendo tu espíritu, tu alma, ¿no? Bueno, entonces, muchas gracias por escuchar. Espero que sí te hayas quedado hasta el final. Y si te gustó este episodio, pues ponme ahí comentarios, reenvíalo, por supuesto. Y si tienes alguna sugerencia de algún tema que sea interesante para ti, pues por ahí también ponme en comentarios. Nos vemos en la próxima. Muy buena tarde y mitad de semana. Bye.